Hoy, en 678. Ayer con Grondona, la mejor versión de Carrió. Elisa Carrió, buenas noches. Buenas noches. Se ha venido espléndida, ¿eh? Estoy espléndida, sí. Sí. Mi mujer me dice a veces que ella sospecha que yo en algún momento tenía un enamoramiento de usted. No, No, es un enamoramiento permitido por su esposa. Claro. Bueno, la pregunta es esta. ¿La presidenta es una fanática o es una mala persona? ¿Es una fanática o es una mala persona? La presidenta está enferma. Muy enferma. Me parece que las dos experiencias hay que pasar. La experiencia de la etapa final del fascismo. Dejen de utilizar el término fascista o nazi para cualquier cosa que consideran autoritario o represivo. El fascismo y el nazismo mataban, encerraban en campos de concentración, invadían países, asesinaban, exterminaban a minorías. Hay diferencias, ¿no? Siguen los debates en 678. Mañana, el diputado del Frente para la Victoria, Roberto Feletti, versus el legislador del PRO, Rogelio Frigerio. El caso de película de Julian Assange. I thank President Correa for the courage he has shown in considering and in granting me political asylum. So I am grateful to those people and governments of Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Mexico, Nicaragua, Argentina, Peru, Venezuela, and to all other Latin American countries who have come out to defend the right to asylum. Sigue la campaña contra Víctor Hugo. Diario Clarín. Impugnan en Salta una invitación a Víctor Hugo para una conferencia. En el contexto en el que se difundió que la Cámpora ingresa en las escuelas con fines de propagación doctrinarios, el relator y propagandista oficialista Víctor Hugo Morales no podrá dictar la conferencia para la que había sido invitado por la Universidad Nacional de Salta. Clarín escribió que me habían impugnado en Salta. Yo no me acuerdo que tenga prohibido ir a Salta. Está en línea la doctora Alejandra Cedrelli, directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Salta. Alejandra, buenos días. ¿Qué pasó ahí en Salta? ¿Hubo una discusión en torno a mí? No, no existió nunca. Digamos, estamos hablando de pésimas prácticas periodísticas y de peores prácticas políticas. El Eternauta y lo que ocultan los Eje. La tarea que realiza el movimiento La Cámpora en las escuelas bonaerenses. Sí, en las escuelas con todos chicos menores de edad, la campaña del Eternauta. Sin disimulos, La Cámpora bajó su línea con un juego basado en la historia de El Eternauta. Yo estaba leyendo que muy poco tiempo antes de que ustedes implementaran este programa, que repetimos tiene que ver con El Eternauta, en las escuelas de la ciudad, cuando estaba ministro Narodowski, se repartía El Eternauta y lo donó Clarín. Sí. Twitter de Mariano Narodowski, ex ministro de Educación del PRO. Así es, en 2009 distribuí El Eternauta a los alumnos de quinto año por un aporte de la Fundación Noble, Clarín. Formidable, El Eternauta es una obra espectacular desde todo punto de vista, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista literario. El héroe no es nunca individual, el héroe es colectivo, el héroe es entre todos. Entregaron el Eternauta y ahora se quejan de esto. La verdad que es muy absurdo lo que está pasando. Y hay alegría en mi corazón, con tu presencia me crece el sol. Manos sencillas, manos de amor, de la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel. Habrá en mi casa mientras esté. Otro día de lindas noticias. No era que no habían. No estamos generando incentivos para invertir. Este tipo de medidas ahuyenta la inversión. Argentina lo que necesita es integrarse al mundo, no huir del mundo. Va a haber mucha precaución en la inversión. Hubo un fuerte aumento de las inversiones extranjeras en el país. Alcanzaron un nivel entre los máximos considerados históricos. Así lo destacó el Banco Central. Las inversiones extranjeras directas treparon 33% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2011.
2. Turismo. 700.000 turistas este finde. Es la cantidad de personas que se desplazaron hacia algún lugar de descanso del país aprovechando el feriado. Gráfica 678. Un programa que no dibuja la realidad. Torino llegó a tener 11 revistas. Y bueno, Mazzone mismo, que eran amigos, y yo después también trabajé un poco para Mazzone, tenían 6, 7, 8 revistas cada uno. 6, 7, 8 revistas cada uno. Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Hacer que florezca un pecho adentro, jardín de capullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria, el grato recuerdo de tu voz. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos bien? Muy bien. ¿Todos en orden? Me parece muy bien. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Atilio Borono. Hola, Atilio, ¿cómo va? Bienvenido. Atilio es politólogo, sociólogo, doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard, bueno, y un amplio currículum. Muchísimas gracias por venir. Vamos a ver el primer informe, tiene que ver con que el Gobierno Nacional dio su versión sobre el diferendo en Córdoba en un spot que se vio durante la transmisión del Fútbol para Todos. Vamos a ver en el siguiente informe cómo lo reflejaron algunos medios de comunicación. Lo vemos y lo debatimos, dale. Los spots de los medios hegemónicos. Como existe un diferendo entre el gobierno cordobés y el nacional, los medios corporativos, obviamente, tomaron partido por De la Sota. Hay un compromiso, un pacto firmado en 2009 y la Nación, dice De la Sota, el gobierno nacional no lo está cumpliendo. De la Sota, a ver, el nuevo enemigo político de Cristina Kirchner, lo que quiere Córdoba es que la Nación le devuelva 2.000 millones de pesos que le corresponden a la provincia. Un gobernador importante como es De la Sota salió esta semana a hacer planteos. El gobernador José Manuel De la Sota y la inmensa mayoría de los cordobeses se cansaron del maltrato al que fueron sometidos por el kirchnerismo. La demanda de Córdoba contra el gobierno nacional por los fondos del ANSES. El gobernador José Manuel De la Sota hizo una presentación ante la justicia para que el gobierno nacional pague lo que le debe a la provincia. Como los hegemónicos manejan más del 80% de los medios y reproducen la información sobre este tema y tantos otros de manera sesgada, el gobierno nacional dio su versión sobre el diferendo con Córdoba en un spot que se vio en Fútbol para Todos. Este es un mensaje para todos los argentinos, porque informarnos de nuestro sistema jubilatorio es comprender qué es lo que está pasando con el sistema jubilatorio cordobés. Veamos. En 2009, el entonces gobernador Juan Schiaretti firma un convenio comprometiéndose a armonizar sus jubilaciones y así recibir asistencia financiera de la nación. Vale decir que los jubilados que reciben la jubilación provincial y los que la reciben de la nación tengan los mismos derechos. Tras la firma de este convenio, la nación continuó enviando fondos, ni durante un mes, ni dos, durante un año. Pero la provincia no armonizó su sistema jubilatorio con el de la nación. Y no está mal. Una provincia autónoma puede decidir administrar su sistema jubilatorio como le parezca. La nación no se lo exige, siempre que pueda solventarlo con sus propios recursos. Ahora, si la provincia necesita el financiamiento de la nación, debe armonizar su sistema de jubilaciones. Por eso la nación no asiste financieramente a las provincias que no armonizaron. No solo a Córdoba, pero tengámosla como ejemplo. Para empezar, este no es un problema de los jubilados cordobeses, como dice el gobierno provincial. Involucra solo al 16% de los jubilados provinciales, mayormente estatales. El otro 84% son jubilados nacionales, que cobran a través de ANSES.
Ese 16% pertenece a un sistema en el cual el gobierno provincial dispuso que no haya tope de haberes y que tuvo un crecimiento importante en la cantidad de jubilados por haber bajado la provincia la edad jubilatoria entre el 2002 y el 2007, además de no ser muy equitativo. La Nación no puede, por el convenio firmado, y no debe financiar este desequilibrio. Pero hoy, el gobierno de Córdoba demanda a la Nación para que le financie este sistema. En 2011, la Nación aportó a Córdoba más de 33.195 millones de pesos, entre los que se encuentran jubilaciones y asignaciones. El gobierno nacional está y estará siempre cerca de los cordobeses, pero no puede avalar con fondos un sistema provisional desigual. Sería desconocer el esfuerzo de todos los argentinos que desde el 2003 logramos construir un sistema jubilatorio inclusivo y que con responsabilidad hoy nos protege a todos. Y obviamente, así repercutió esto en los medios hegemónicos. El gobierno salió a responderle desde Fútbol para Todos con el spot dirigido de la Sota. El gobierno ayer volvió a emitir una propaganda en medio de la televisación de un partido de fútbol. Apareció un spot contra la provincia de Córdoba en medio de un partido de Fútbol para Todos, que se supone que es para todo el país, no tiene que haber ningún tipo de mensaje partidista, ¿no? El mismo espacio en Fútbol para Todos se usó también hoy para cagarse de la Sota, Bueno, a ver, me parece que hay dos temas. Por un lado, la discusión sobre la forma de comunicar y por otro lado, el tema en sí, digamos, sobre el reparto de los fondos. A ver quién quiere hacer alguna intervención al respecto. Nora. Bueno. Primero, sobre el reparto de los fondos, yo la verdad que no tengo información profunda como para hacer un análisis tajante, decir, bueno, tiene razón la Nación o tiene razón la provincia. Evidentemente hay un litigio planteado porque acá no está los argumentos de Córdoba que dice que la Nación en su momento, cuando se estatizaron las AFJP, no le devolvió a las provincias el 15% que las provincias le habían cedido a la Nación de su recaudación para compensar en su momento la privatización del sistema jubilatorio. Ahora, evidentemente es un conflicto planteado, la Corte Suprema de Justicia llamó una audiencia y ahí las partes se tendrán que poner de acuerdo o no. Es un conflicto entre la Nación y la provincia. Me parece que la Nación tiene derecho a argumentar cuál es su postura. Mi duda está en si la provincia de Córdoba puede tener el mismo derecho de plantear su postura a través de una propaganda a nivel nacional. La verdad que esto a mí me genera duda. Yo no sé, el tema de que sea en Fútbol para Todos me parece irrelevante. La discusión me parece que es lógico que el gobierno la ponga en ese lugar, en el sentido de que es el lugar que más audiencia tiene asegurada para hacer llegar su mensaje, ¿no? Es lo que haría cualquier publicista sobre cualquier tema en cuestión. Ahora, cuestionar eso, me parece que el cuestionamiento no va por ese lado quienes critican este derecho. Ahora, mi duda es esa, mi duda es si Córdoba puede tener también su derecho para argumentar en el mismo sentido, ¿no? Teniendo en cuenta que es un litigio planteado y que se tiene que resolver, no es una cuestión que está cerrada. Evidentemente hay razones de ambas partes. Si yo me quedo con el spot oficial, le doy la razón a la Nación, objetivamente. Ahora, la verdad no tengo datos minuciosos como para poder sostener esto. A ver, Mariana. No, bueno, Nora planteó dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la cuestión de fondo relacionada con el sistema jubilatorio y por otro lado, el lugar de la comunicación, que fue un poco lo que vos planteabas también. Yo creo que hay una mirada ahora muy fuerte de quienes se oponen a determinadas cosas que está puesta sobre la eficacia de determinados espacios. Si aparece un spot o cualquiera en el medio de Fútbol para Todos, se acentúa no el contenido del spot, sino que esté en Fútbol para Todos. Lo que me marca a mí la eficacia de determinadas instancias de comunicación. Me parece que es volver a discutir sobre lo mismo, sobre cómo está todo como dado vuelta. Entonces me parece que en un momento el gobierno fue buscando
lugares no tradicionales para comunicar, dado la imposibilidad que tenía de hacerlo en lo que sería lo lógico, que son los lugares, los medios de comunicación, cualquiera. Entonces me parece que ahí hay como una tensión que se está poniendo en estos lugares que se han convertido en eficaces, evidentemente. A ver, Cintia. Me quedo pensando en lo que plantea Nora sobre si De la Sota hubiera tenido la misma posibilidad, pero aproximo esta idea, y es que los medios reproducen el discurso de De la Sota. O sea, si algo que se ha reproducido en todos los diarios de los más medias y los diarios dominantes es el discurso de De la Sota. Me parece que también no podemos dejar de ver ese eje, ¿no? Creo que no. Perdón, y llama la atención que los espacios que efectivamente tiene el gobierno cordobés en la mayoría de los medios, en todos los medios de comunicación dominantes, no se utilice para argumentar la posición cordobesa, sino para cuestionar la presencia de ese spot en Fútbol para Todos. Es decir, yo insisto en esto que siempre hablamos, ¿no? Las formas, todos son las formas. Ahora, lo que decía Nora es, a nosotros nos gustaría escuchar un debate, una discusión a través de las páginas de los diarios, de Clarín, de La Nación, donde exponga el gobierno nacional y exponga el gobierno cordobés, y ahí las cosas están muy parejas y eso tiene una enorme difusión. ¿Por qué no se utiliza para eso, en lugar de chicanear con el Fútbol para Todos, ¿no? Sandra. Bueno, que estas cosas aparecen, estas vías de comunicación, aparecen precisamente por la alteración de las vías de comunicación que todos, a las que todos estamos acostumbrados. No cabe duda que sobre De la Sota, que ahora ya anunciaban en los diarios de hoy que está próxima a la reunión con Macri, van a construir o a intentar construir la idea del candidato de la Esperanza Blanca. Es evidente, con lo cual no tendrá el Fútbol para Todos, pero tiene 400 medios de comunicación a su disposición. Vamos al siguiente informe, tiene que ver con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que está refugiado hace 2 meses en la Embajada de Ecuador en Londres, desde donde dio una conferencia de prensa. Vamos a ver lo que está sucediendo con este caso y recordar aquellos cables de Wikileaks sobre la República Argentina que fueron ocultados, obviamente, por muchos medios de comunicación. Veamos el informe y lo debatimos. Dale. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés hasta un 20% de descuento y hasta 40 cuotas en indumentaria y calzado. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. El caso de Julian Assange y cables de Wikileaks sobre Argentina. Veamos un resumen de lo que ocurre en torno a la figura del creador de Wikileaks, Julian Assange, quien, si sale de la Embajada de Ecuador en Londres, lo meten preso. UNASUR, respaldo a Ecuador por asilo de Assange. Luego de una reunión en Guayaquil, los 11 cancilleres del bloque regional apoyaron la decisión de Ecuador de conceder asilo diplomático al fundador de Wikileaks. We will not allow Mr. Assange safe passage out of the United Kingdom. Nor is there any legal basis for us to do so. The UK does not accept the principle of diplomatic asylum. At the same time, we believe the use of the premises of the Ecuadorian embassy to enable him to avoid arrest and extradition is incompatible with Ecuador's international legal obligations under the Vienna Convention on Diplomatic Rights. Hay una persecución, al menos así lo ha reconocido en forma independiente y soberana el Estado de Ecuador. Y nosotros continuaremos apoyando y defendiendo al señor Julian Assange para reivindicar precisamente ese derecho, que es un derecho fundamental y que no puede concluir de otra forma que con la concesión del salvoconducto. Estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho Julian Assange, pero que por eso merezca pena de muerte, cadena perpetua, ser extraditado a un tercer país, por favor. ¿Dónde está la proporción entre el delito y la pena, la infracción y la pena? ¿Dónde está el debido proceso? I thank President Correa for the courage he has shown in considering and in granting me political asylum. So I am grateful to those people and governments of Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Mexico, Nicaragua, Argentina, Peru, Venezuela, and to all other Latin American countries who have come out to defend the right to asylum. There must be no more foolish talk about prosecuting any media organization, be it WikiLeaks or be it the New York Times.
The US administration's war on whistleblowers must end. Y bueno, el gran miedo de Assange es que lo extraditen a Estados Unidos, lo acusen de traición y lo tengan preso durante 30 años. I ask President Obama to do the right thing. The United States must renounce its witch hunt against WikiLeaks. The United States must pledge before the world that it will not pursue journalists for shining a light on the secret crimes of the powerful. El gran temor efectivamente es que él vaya a Suecia y que de ahí lo extraditen a un tercer país. Por eso justamente Julian Assange lo que pide es asilo político, porque lo que él plantea es que lo acusan en realidad de algo que tiene que ver con lo político, más allá de la acusación por violación o por acoso sexual que tenga que ver con la justicia sueca. Por eso acá hay un entramado realmente bastante complejo. Está claro también que en Estados Unidos estuvieron y están todavía furiosos por los cables confidenciales que él difundió, y de hecho algunos congresistas republicanos pedían directamente la pena de muerte para Assange. Ya que hablamos de los cables de Wikileaks, recordemos algunos que refieren a la Argentina que recopiló Santiago O'Donnell en su libro ArgenLeaks. Estos cables que veremos a continuación obviamente fueron ocultados por los medios concentrados. No hay mejor manera de entender lo que ha ocurrido con golpes de Estado que intentaron, con elecciones presuntamente democráticas que ellos inclinaron a favor de determinados candidatos, normalmente de la derecha, que leer ArgenLeaks, el libro de Santiago O'Donnell, y Wikimedia Leaks, el libro de Becerra y Lacunza. Porque son libros absolutamente creíbles en la medida en que su sustento es lo que la embajada americana escribía al Departamento de Estado pensando que eso nunca se iba a saber. ArgenLeaks, capítulo Clarín 1. 2 meses después del voto no positivo de Cobos, el grupo Clarín le transmitió a la embajada estadounidense que tenía la batalla con el gobierno prácticamente ganada. José Aranda, vicepresidente del grupo, fue el encargado de transmitir el mensaje. Lo hizo con estos términos. Muchos gobiernos han intentado debilitar al grupo Clarín, pero ninguno lo ha conseguido. La ley de medios no puede salir. El gobierno ni siquiera se va a animar a presentarla, al menos no por ahora. Hay una parte ahí en el libro que cuenta como que medio que la gente o el contador Aranda medio que se burlaba de Mariotto, porque decía, bueno, parece que Mariotto sigue empujando el tema, pero pasea por provincias que no son nada importantes como Tierra de Fuego. Como diciendo, viste, mirá qué idiota está ahí y esta ley no va a salir, ¿no? Y después la ley salió. Aranda había sido tan convincente en su explicación de por qué el gobierno iba a cajonear la ley, que el autor del cable subtituló la sección dedicada al tema como Ley de Medios, el susto ya pasó. Para finalizar, veamos un extracto de la entrevista que le realizó Julian Assange a Rafael Correa, presidente de Ecuador, hace algunos meses. Sobre sus Wikileaks se han publicado muchos libros. El último es de 2 autores argentinos, donde analiza país por país. Y en el caso de Ecuador, demuestra cómo de forma descarada los medios no publicaron los cables que los perjudicaban. Por ejemplo, disputas entre grupos informativos, y al final llega a un acuerdo de no publicar sus trapos sucios para no hacerse daño. ¿Cuál es la opinión del Ecuador sobre Estados Unidos, sobre el involucramiento estadounidense? Vea, como dice Evo Morales, el único país que puede estar seguro que nunca va a tener golpes de Estado es Estados Unidos, porque no tiene embajada estadounidense. Bueno, muy bien. A ver, Atilio, ¿qué opinas del tema que, por cierto, está bien interesante? Digamos? Es muy interesante y te digo, es un tema crucial. Sí. Es un tema crucial porque hace a las libertades públicas, no solamente en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo. La batalla de los medios en la cual estamos empeñados acá tiene como uno de sus efectos, ¿no es cierto?, el tratar de encubrir la enorme importancia que tiene este caso. Yo estaba pensando cuando escuchaba el informe, en los años 70 en Estados Unidos apareció una filtración también, que la obtuvo, si no recuerdo mal, el nombre era Daniel Ellsberg, que era un periodista, ¿no es cierto?, que consiguió los cables secretos de la guerra de Vietnam y que después de una serie de tironeos legales los publicó el New York Times.
y eso permitió descubrir sobre lo que pasó en Vietnam, sobre la tragedia de Vietnam, el involucramiento de Estados Unidos en Vietnam. Bueno, y eso fue considerado después como un gran avance de la libertad de prensa y un servicio que la libertad de prensa le ofrecía, digamos, a la democracia norteamericana. ¿Por qué no en este caso? Digamos, ¿cuál es el doble estándar? Claro, lo que pasa es que el mundo ha cambiado mucho y esto pone al desnudo, ¿no es cierto?, toda una serie de maniobras hechas por los Estados Unidos y por sus socios locales, porque acá lo que estábamos viendo, en los dos libros hay nombres y apellidos de personas, instituciones, periódicos, etcétera, que se ponen de una manera oprobiosa al servicio de Estados Unidos. ¿Y qué opinas de la posición de UNASUR, digamos, frente a esta situación, o casi todos los países de la región? Me pareció muy buena y muy gratificante, porque la verdad que si hay algo que puede ser muy peligroso es dejarlo a Correa solo en este momento. Correa ha sido un hombre de una enorme valentía y de una enorme integridad, porque hay que atreverse a hacer lo que él ha hecho, lo que Ecuador ha hecho. Vos fíjate que acá no es que le van a dar 30 años de cárcel a Assange si llega a ir a Estados Unidos. En primer lugar, fíjate lo que pasó con un tipo que es un ciudadano, ¿no es cierto?, Khalid Sheikh Mohammed, que lo detuvieron básicamente pensando en lo mismo, ¿no es cierto?, que el caso de Assange. Assange es caracterizado como un combatiente enemigo. Este también, 183 veces fue torturado, dicho por el propio capitán del ejército americano, el señor Jason Wright, que está asumiendo ahora la defensa, porque tienen que ponerle un abogado. No te dejan elegir un abogado. Si vos estás caracterizado como combatiente enemigo, no tenés derecho ni a hacer una comunicación a tu familia para decir a dónde estás detenido, ni siquiera podés pedir un abogado. Eso ya pasó, y ojo, y eso es legal hoy en Estados Unidos. No es que ahí se viola la ley. Claro. La nueva ley garantiza. Esa es la ley, digamos. Esa es la ley. ¿No? O sea, cualquier abogado lo agarra a Assange y le dice, señor, usted ahora lo mandamos a Guantánamo o te mando a un campo de torturas en Pakistán, en un vuelo secreto, o te mando a Arabia Saudita y te vamos a torturar hasta que digas absolutamente todo. ¿Cómo pensás, la última pregunta de mi parte, cómo pensás que termina esto? Porque Assange de alguna manera va a tener que salir, imagino yo, de la embajada. ¿Cómo lo van a trasladar? ¿Qué es lo que va a pasar con él? Mirá, la historia es que el imperio no larga muy fácil a sus presas. Acá, digamos, Cámpora estuvo casi 4 años en la Embajada de México. Víctor Raúl Haya de la Torre estuvo 5 años en la Embajada de Colombia en Perú. Claro. Van a dar una pelea. O sea, Estados Unidos no puede permitir que este tipo siga vivo. ¿Te das cuenta? Cuando el representante de Gran Bretaña dice en la asamblea de la OEA, en la reunión de la OEA, que Gran Bretaña no va a respetar el asilo diplomático. Viola dos cosas. La Convención de Viena, que obliga, digamos, a respetar el recinto diplomático, no solo el recinto, el automóvil diplomático, la valija diplomática, todo lo demás, y el tratado sobre los refugiados, que Gran Bretaña firmó, Estados Unidos firmó, pero no los aplican. O sea, el tema es muy simple, ellos violan impunemente. Por eso yo escribí en página una nota llamada Gran Bretaña Estado Canalla. ¿Un Estado canalla cuál es? Un Estado que se coloca al margen totalmente de la ley internacional. Y esto es lo que está haciendo Inglaterra. O sea, Inglaterra, cuando ya Ecuador le concedió el asilo, lo que tenía que haber hecho, si ateniéndose a la ley, es emitir un salvoconducto para que se vaya a Heathrow, se tome un avión y llegue a Ecuador. Y no lo hace, y han declarado así de una manera realmente infame que no le van a dar el salvoconducto, porque no. Digo, él sabe muchas cosas. Y lo que pasa es que Estados Unidos quiere darle un escarmiento ejemplar, no solo a él, sino a los muchos hackers que están penetrando en los sitios web del Pentágono, del Departamento de Estado, revelando cosas que a nosotros nos parecen bien, porque nos permiten clarificar con quién conversamos, cómo son nuestros políticos, qué es lo que dicen, digamos, qué es lo que le confiesan, cómo revelan sus planes ante la embajada. Claro, no cabe duda que es un proceso de democratización, absolutamente, digamos, está claro. Absolutamente. Hubo una primera etapa de los Wikileaks que lo que aparecían eran frivolidades, digamos, sí. Y los medios que la embajada estadounidense suele apoyar o conviven en armonía, se lo permitían sin ningún problema, casi era como una especie de celebración de la intimidad latinoamericana puesta a la vista de todos. Entonces, en ese momento parecía que no era un problema, era como la estrellita Assange.
Estados Unidos cambia la mirada frente a Assange cuando empiezan a aparecer los cables que involucran a los medios y a la embajada, pero en serio, ya no como chistecito latinoamericano. Cambia decisivamente, se pasa de lo que ellos llaman el gossip, o sea, el chismerío, a información de fondo acerca de quiénes son los operadores de Estados Unidos en la Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Chile. Assange mismo es el que decide no a esos medios, sino a todos. Y ahí empieza la guerra, porque ellos lo viven, ¿sabes cómo? Exactamente igual como si vos descubrís quién es el espía de la CIA y decís, fulano de tal es espía de la CIA. Para ellos, digamos, eso significa que lo estás condenando a muerte, porque le estás diciendo a los otros espías, este es espía, mátenlo. ¿Te das cuenta? Ellos están reaccionando de la misma manera. Al descubrir todos estos planes, estas personalidades, al mostrar las vinculaciones siempre subterráneas con la embajada, ellos están considerando que se está atacando de una manera violenta y salvaje contra sus aliados, y por eso, digamos, el escenario es este. Vos decís, ¿cuánto puede durar? Varios años, si le va bien. Si llega a ser extraditado, lo más probable es que vaya a Guantánamo y no corra mejor suerte que este tipo. 183 episodios de tortura denunciados por el capitán del ejército americano que tiene que defenderlo. Y él dice, bajo esas condiciones no tengo defensa posible. Y la otra posibilidad es que no lo manden ahí, lo manden a una cárcel común y le paguen a algún tipo para que con una faca te lo apuñale y se acabe la historia. Claro, se termina rápido. A ver, Cintia. Estaba pensando, ahora que estábamos mucho hablando de la ética periodística, todo el planteo justamente sobre la ética que hace Assange, porque esto que vos decís, Mariana, de que al principio los diarios no publicaban más que los Wikileaks insignificantes, tiene que ver con la propia resistencia de los medios a publicar esa información. Y aquí en la Argentina también pasó. Santiago O'Donnell que fue el que tuvo el acceso a todos los Wikileaks de Argentina, los Argenleaks, tuvo que escribir un libro para poder publicar esa información, porque ningún diario se los iba a publicar. Entonces, también hay un entramado sobre la ética de los medios con respecto a la información y a la verdad y a la veracidad. Y por otro lado, la genialidad de Baltasar Garzón, que convence a Ecuador de que este es un tema humanitario, y si algo faltaba en el caso Assange, que es, creo que paradigmático en el mundo, este hombre que empieza siendo como un hacker y hoy es poderoso y frágil a la vez, es que se metiera a la región. Se mete Latinoamérica en el entramado de los Wikileaks como región. Fíjate, yo agregaría una cosita más, si puedo, Luciano. Sí, claro. Fíjate que en Estados Unidos hay una denuncia que hizo una institución que es bastante conservadora, se llama la American Civil Liberties Union, ¿no es cierto?, diciendo que cada día los aparatos de vigilancia interior de los Estados Unidos interceptan 1.800 millones de mensajes, de correos telefónicos y de mensajitos de texto. Entonces, fíjate vos el aparato que está puesto para encubrir todo, para monitorear todo. Entonces viene Assange con Wikileaks y patea el tablero. Patea el tablero, y esto expone aquello para lo cual hay un ejército de personas. ¿Vos sabés lo que es 1.800 mensajes diarios? Volver en una segunda etapa, patea el tablero, porque al principio... No, Assange patea el tablero de entrada. Lo que pasa es que necesita asociarse con los grandes medios. Bueno, pero eso es lo que te quiero decir. Assange primero se asocia con los grandes medios, entonces no es un ingenuo... No se asocia primero. Assange publica en un Wikileaks, bueno, pero no tiene repercusión. ¿Y con qué medios? Se ve obligado. Bueno, perfecto, lo que sea, pero se asocia. Perfecto, pero bueno. Claro, se asocia con los mismos que el Spiegel en Alemania, claro, o sea, el país, se asocia con el escorpión. Imagínate. El escorpión está en su naturaleza, lo va a traer. Entonces, lo que quiero decir es que me parece que acá lo que aparece en esta etapa con el tema de Assange es que si primero los lugares de publicación son los mismos medios cómplices de los golpes de Estado, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a publicar? ¿Los cables donde queda a la vista que ellos y la embajada norteamericana son los cómplices de los golpes de Estado? Bueno, fue modificando eso, Assange, lo fue modificando a medida que fue avanzando el tema. Es la que muestra dónde está parado Assange. En una primera instancia, me parece que los medios empezaron a ver si podía ser su vedette del momento también. Creo que ahí hubo un intento de utilización de Assange de parte de los medios. Perdón, cómo el propio Assange utiliza ahora a los medios y esta exposición pública para defenderse, porque si no estaría en Guantánamo sin ningún tipo de duda. Y la relevancia de la actitud que mencionaba Atilio del Ecuador
y la América del Sur como actor geopolítico, porque acá estamos discutiendo la justicia global. Esto que en los 90 se equiparaba la justicia global con la voluntad de Estados Unidos, hoy hay actores nuevos, actores inopinados, porque no es la Unión Europea ni Japón. Es un país chico, pero un país chico que tiene una red de alianzas que lo sostiene, que está Brasil, Argentina. Creo que acá hay una novedad en el terreno de la política mundial, ¿no? Y te digo, una ignominia para los países europeos que no han abierto la boca en este tema. Digo, es una cosa vergonzosa, países como Francia, Alemania no digan una Camusarela, no dijeron nada. Totalmente. Es un silencio atronador el desastre. Con las cosas que han sido publicadas también, favor, claro, qué impresionante. Claro. ¿Sandra? Sí, a mí me parece que todavía no podemos ver la película entera, porque la vamos viendo de a segmentos, pero me parece que el caso Assange pone de manifiesto lo que por otro lado hemos dicho muchas veces aquí en relación a lo que se llama la pelea Clarín versus el gobierno, que no es una pelea, puede ser una pelea con determinadas caracterizaciones locales, pero que excede el problema que tenemos con los medios concentrados, excede a Clarín, es un problema de la ciencia política moderna, contemporánea, es un problema que afecta a toda la región particularmente. Me parece que también lo que pone sobre la mesa Assange y lo que vamos a ir viendo crecer es otra noción de lo que es la libertad de expresión, que no pasa en este momento por los medios tradicionales y pasa por el software libre, pasa por las redes, pasa por otros soportes, y él es el representante, un poco el exponente de Anonymous y de los hackers, claro, y de la manera de, digamos, también... de alguna manera él expone y deja al descubierto la truchada que son los medios convencionales y la perogrullada que es esa bendita libertad de prensa por la que cacarean, porque en realidad la libertad ahora está ahí en la Embajada de Ecuador. Te termino una cosa breve, claro. No puedo dejar de pensar en la conmoción que se produjo cuando Gutenberg inventó la imprenta, ¿no es cierto? Que hizo que mucha gente que jamás tenía noción de muchas tenga cosas acceso a tenga acceso. Sí, está bueno, ¿no es la comparación. Claro, y él de alguna manera es el Gutenberg de nuestro tiempo. Muy bien, vamos a cambiar de tema, pasamos a lo que pasó el jueves pasado aquí en el programa, porque debatieron el sociólogo Roberto Gargarella y nuestro compañero y politólogo Edgardo Moca. Bueno, hubo pocas repercusiones sobre este tema en los distintos medios. Mañana, les avisamos, va a haber otro debate con Rogelio Frigerio del PRO y con Roberto Feletti sobre temas de economía. Esto fue anunciado también en la apertura del programa. Vamos a ver el informe de lo que pasó y lo debatimos. Dale. El debate en 6, 7, 8 entre Gargarella y Moca y el cerrojo de los Ejes. El jueves pasado hubo un interesante debate sobre diversos temas en 6, 7, 8 entre el sociólogo Roberto Gargarella y el politólogo Edgardo Moca. TVR el sábado resumió el mismo de la siguiente manera. Bien, aquí estamos con el señor Roberto Gargarella. Muchísimas gracias por estar acá. Gargarella es doctor en Derecho y sociólogo. Tenés una lista así tremenda de máster, doctorados. Y por este lado tenemos a Moca, que es politólogo. Vos ves una continuidad del kirchnerismo con las políticas de los 90, del menemismo, o si ves una ruptura. Hay continuidades y rupturas. Las rupturas están, pero también están las continuidades, y las continuidades me parece que son muy importantes. Fijémonos en los sistemas de alianzas. Y hay enormes continuidades en quiénes son los aliados ahora y quiénes eran antes. Como todo proceso político tiene continuidades y elementos de ruptura. El kirchnerismo no viene de una revolución popular, el kirchnerismo viene de una elección donde sacó el 22%, está en un país donde los partidos políticos de siempre conservaron buena parte de sus recursos, sobre todo a nivel provincial, con culturas y subculturas en las unidades subnacionales muy asentadas, es decir, esas continuidades que son continuidades en constante conflicto. Me parece que uno no puede aliarse con intendentes que el propio Kirchner denunciaba en su minuto 1 como abominables, digamos. No puede hacer ese tipo de alianzas, no debe hacerlas. Yo, para ser un comentarista político, no necesito hacer alianzas con nadie. Para escribir artículos, para escribir ensayos, las alianzas me resultan absolutamente indiferentes. Para obtener el poder hay que tener alianzas. Alianzas tiene Evo Morales con sectores que están a su derecha y a su izquierda. Alianzas tiene Dilma Rousseff y el PT tiene alianzas con sectores liberales. Lo mismo Correa. Es decir, para hablar de alianzas hay que hablar de sectores distintos. Si son sectores que piensan y hacen lo mismo, no son alianzas. Pero aquí, si vos hubieras tenido la posibilidad de dar un consejo, el gobierno de Infran acaba de matar a 2 miembros de la comunidad QOM.
¿Vos vas y le haces un aplauso o vos vas y lo retás? No. ¿O dejas de hablarle o le dejás de mandar fondos? Con los derechos no se juega, con los derechos no se juega, con violaciones graves de derechos no se juega. Claro, con violaciones graves no se juega. ¿Qué quiere decir no jugar? ¿Intervenir la provincia? ¿Estarías de acuerdo en intervenir la provincia? No, es decir, le retiro fondos o lo presiono de otro modo, le hago sentir... Retirarle fondos a Formosa, le hago sentir... retirarle fondos a Formosa, eso me parece equivocado, ¿eh? Bueno, lo porque que te quiero están decir los pobres en Formosa, y están los QOM también en Formosa. Que en el derecho a criticar y la independencia intelectual creo que vamos a reconocernos mutuamente que no tenemos por qué rendir examen ninguno de los dos. Un agradecimiento a Roberto y un placer enorme poder compartir esto, y ojalá acá y en general en la televisión pública abramos paso a este tipo de conversaciones leales y interesantes, creo yo, no sé, interesante no sé. A mí me parece interesante. Yo también le agradezco a ambos y especialmente a Edgardo, que hemos tenido un debate muy abierto y honesto, así que gracias. Bueno, muchas gracias a vos por haber estado acá con nosotros, la verdad, un gusto. Este interesante debate fue ocultado por los medios hegemónicos, quienes siempre castigan a 678, programa de 1 hora y media diaria, por no debatir. Y los que siempre dicen que no debatimos prácticamente nunca debaten. Lo hacen cada muerte de obispo para seguir vendiendo que son pluralistas. Y tienen más de 300 medios para decir siempre lo mismo entre ellos. Un buen ejemplo de esta lógica fue el programa de Grondona de ayer, donde estuvo lleno de voces monocordes contra el gobierno. Eduardo Bush está con nosotros. Elisa Carrió, buenas noches. Buenas noches. Se ha venido espléndida, ¿eh? Varias veces que lo he visto a Juan Petrella, como Mónica López, bienvenida al programa. Muchas gracias, buenas noches. Rosendo Fraga, muchas buenas noches, bienvenido. Julio Bárbaro. Con Julio Bárbaro hoy tengo una tentación, ¿no? Detengámonos en Julio Bárbaro, quien, ocultando el debate entre Gargarella y Moca, nos cuestiona por difundir un supuesto pensamiento único. Empujar para armonizar hacia adelante. Es decir, ¿cuál es la pelea? Hay un sector del gobierno que dice, esto es guerra. Yo me siento con Filmus y debato con Filmus, él me respeta y yo lo respeto. Salí muy contento, Mariano, porque digo, a la sociedad hay que ofrecerle esto, no 6, 7 y 8. Es decir, esto es lo que es una Argentina la que yo quiero. Para finalizar, y ya que hablamos de debates bárbaros con Julio Bárbaro, veamos un resumen de uno que lo tuvo como protagonista él junto a Artemio López de hace algunos meses. Hay fanatismo y pobreza. Y siempre el fanatismo trae pobreza. Yo creo que hay Artemio. buena justificación. Siempre que habla la presidenta y aplauden todos, ahí no hay riqueza Pero esos son los mismos argumentos que planteaban en el 55 los golpistas frente a Perón. Nosotros nos relacionamos con Perón desde la Estás comiendo crítica. posiciones que te están llevando a renunciar a tu pasado. Gorila bueno. se está convirtiendo en gobierno, que es una minoría, tiene que tener televisión 54% propia, de los votos. tiene que tener radio propia. El acompañamiento de más de la mitad de la población. ¿Cómo decir que un gobierno tiene Ahora componente se está gorila con volviendo semejante gorila. apoyo Ahora popular? Está cayendo en todos los errores del peronismo. Reconoce que estás muy exaltado desde una posición opositora que no tiene sustento racional. Hay de toda oposición dentro del kirchnerismo. Pero Es si fuera- una amplia gama con amplias Un posiciones. funcionario no puede decir eso. Si fuera funcionario... Bueno, funcionario. No me vas a Pero decir es ahora que los obediente. ministros piensan una cosa, el presidente otra, que es un centro de Pero estudiantes. hay El gobierno no es pobreza así. ideológica, Eso es así. sectarismo, Funciona así en este gobierno y en y cualquier una forma de otro. peronismo vivió hasta hoy porque cultivó la rebeldía. ¿Cuánta rebeldía hubo en el kirchnerismo? Enfrentó a los grupos monopólicos, enfrentó a la sociedad rural, a los poderes concentrados, enfrentó a todo aquello que efectivamente se constituía como fuertemente corporativo permitió a nadie que y no que piense había como sido él. responsable de las mayores crisis de gobernabilidad en Argentina. Bueno, muy bien. Estamos Edgardo, discutiendo si sirve debatir con Bárbaro. ¿Y alguna conclusión? No, conclusiones no, es una conversación abierta, yo creo que, en fin, que es una experiencia que a mí me resultó muy útil, muy grata y, bueno, seguramente habrá opiniones, tantas opiniones como gente que lo vio, pero me parece que es una práctica, yo lo dije ya en esa oportunidad en el programa, es una práctica para profundizar, para hacerla, porque yo creo que hay un ancho espacio para que conversemos. Por supuesto que no se trata de conversar con cualquiera, hay gente que se ha puesto fuera del debate político y que se ha convertido en arlequines de determinados poderes económicos y políticos, pero yo creo que con una amplia franja de intelectuales que están algunos más cerca del gobierno, otros en el medio y otros hasta más en contra, como es el caso de Roberto, hay mucho lenguaje
común para discutir cosas en las que estamos absolutamente en desacuerdo. Yo con Roberto, y creo que Roberto diría lo mismo de mí, tengo casi nulos acuerdos políticos, pero me parece que la posibilidad de intercambiar es buena. Yo me sentí muy cómodo. Yo pregunto si estamos haciendo una autocrítica de las voces monocordes, digo, porque digamos criticarle a Grondona que lleva voces monocordes, tal vez es una autocrítica propia, bienvenida sea. O sea, hicimos un primer debate, mañana habrá un segundo y que haya muchos más. Me parece que eso es lo que necesitamos salir a dar argumentos sobre las ideas que defendemos aquí y en territorios extraños. Sí, pero muchas veces se llama, perdón, ¿no? Pero muchas veces, si bien estoy de acuerdo, muchas veces digamos, el opuesto a las voces monocordes es una especie de montaje televisivo del que yo soy bastante crítica, que no tiene que ver con tratar de pensar mejor. A mí me gustó el debate entre Gargarella y Moca porque creo que los dos escucharon. Y esto no suele suceder en la televisión y en los debates televisivos que están planteados como un entretenimiento más, donde lo que importa es más la chicana, la agresión o la rapidez de reflejos para pisar al otro que los contenidos. El debate pistola sería una cosa así, ¿no? Para la TV pública. Claro, pero en todo caso... Porque ahí podemos hacer diferencia nosotros, no digo específicamente este programa, digo la TV pública puede generar montajes de escenas de debate de alta calidad, de alto respeto, y creo que eso tiene que ser una meta, superar a los monopolios en la calidad del debate político. Pero además, Atilio, una cosita nada más. Para que lo escuchamos a Atilio. No, yo creo que primero estoy muy a favor de que haya este tipo de debates, y creo, como dice Edgardo, que hay un ancho campo de gente con la cual se puede discutir. Gente que de repente, como yo, que tengo posturas críticas en relación a algunas políticas del gobierno y otras a favor, ¿te das cuenta? Pero creo que es muy importante hacer esa discusión, me parece que es enriquecedor, ayuda a la gente a entender un poco qué es lo que está pasando, ayuda al gobierno le viene bien que haya un debate, porque a partir de un debate serio, no claro la cosa chicanera, pero un debate serio como el de Edgardo y Gargarella, me parece que es un insumo importante para mejorar la calidad de la gestión gubernativa. Lo mismo estoy esperando el debate de mañana, que espero que sea un buen debate. Las dos personas que van a venir son personas muy capaces y que tienen capacidad de poder discutir y presentar argumentos y evidencia. Esto ayuda, y creo que esto lo podemos hacer en la televisión pública y no lo podemos hacer en la otra televisión. Creo que es una ventaja que deberíamos explotar mucho más nosotros. Ellos no lo pueden hacer. No estoy de acuerdo, perdón. Está bien, pero me parece que es un riesgo que tenemos que asumir, de verdad lo digo. O sea, me parece que, coincido que hay gente con la que uno tal vez no le guste debatir porque del otro lado habrá una chicana, pero me parece que hay un tercero, que no somos ni nosotros ni el otro chicanero, que es el público, el espectador, un tercero que está esperando que le demos argumentos, para convencerse o para argumentar y defender sus ideas. Me parece que es un riesgo que tenemos que asumir. La televisión pública nos da el contexto. No obligatoriamente. Parece que esa es la diferencia. Sí. Si uno asume un show, sí está pero ¿y quién te asegura? ¿Pero por qué crees que siempre es un show? ¿Cómo? ¿Por qué siempre es un show? Hay debates en TN, en palabras más y palabras menos, muy interesantes. Sí, por supuesto. Y no son un show. Digo, descalificar el lugar... Hay un elemento... Un segundito. Descalificar el escenario porque no es necesariamente amigable, nos lleva a veces el riesgo de encerrarnos. No, nadie estuvo diciendo eso. No estábamos descalificando el escenario. Yo no digo que no estés descalificando vos. Estoy planteando, cuando decimos que solo la televisión pública... yo estoy criticando al medio, al soporte. Básicamente, pero el soporte es el soporte. No, pero dentro del soporte hay opciones positivas. Hay que ser crítico. Me limité a hacer una crítica al soporte. Yo, por ejemplo, debatí hace poco en el Canal 26 con Clara Mariño con un panel hostil, más o menos respetuoso. Y me parece que está bien. Yo estoy dispuesta a ser interpelada. Pero, Cintia, es casi una excepción eso, ¿eh? No, no es una excepción. Es casi una excepción. No estoy de acuerdo. Yo he tenido experiencias parecidas a la que dice Cintia. Tampoco voy a decir que es la mayoría de los programas, uno ve los programas, cada tanto los criticamos acá y yo comparto, si el juicio es un generador de debates TN como institución, desde ya estoy en contra de esa afirmación. Ahora, creo que hay endijas, que hay espacios, que hay periodistas que son distintos a otros periodistas, que hay personas que se comportan dentro de un formato, dentro del formato que comparto con Sandra, que es un formato hostil al debate político. Lo que no hay que caer en la trampa es que en un debate hay uno que gana y uno que pierde. ¿O no? La idea que, por eso digo, no hay que caer en eso porque no es la idea de un debate. La idea de un debate es que el que lo está viendo termine ganando. Termine ganando todos que sienten dos posturas que en algún punto se sabe entrar que nunca van a coincidir. Así es. Hay un elemento que me parece que no está apareciendo y yo lo considero central, y es que se supone que los debates son uno que piensa blanco, el otro que piensa negro, y el medio de comunicación, el programa, el periodista, es el inocuo
e independiente de cualquier postura, que simplemente funciona como árbitro. Me parece que lo que puso en evidencia este debate, que para mí es lo más interesante, es que uno del panel de este programa, o sea, en los que supuestamente ocupan el lugar de prescindentes en el debate, fue al lugar de debatir. Es decir, este programa asumió que tiene una postura y que es el programa el que debate con otra postura. Me parece que eso es lo que permite romper con cierta lógica de lo que a mí me gusta llamar democracia de escenografía, que eso es falso. Donde el presidente no fue el programa, al contrario, el programa se puso a debatir con otro. Eso yo creo que es la enorme diferencia de otros debates, más allá de Gargarella y de Moca en este caso, sino que el programa asumió que es el programa el que va a debatir con otro. Cambiemos de tema, dejemos de debatir esto, pasamos a lo que pasó. ¿Qué debate hicimos? Sí, ayer en el programa de Mariano Grondona, donde estuvo Elisa Carrillo, parece que increíble, viene de panzada la cosa, dale, lo vemos. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés 10% de descuento y 20% los martes y sábados, y hasta 40 cuotas en artículos para el hogar. Informate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. Ayer con Grondona, la mejor versión de Carrió. Enamoramientos con Grondona, comparaciones con el fascismo, supuestas locuras y enfermedades, supuestas tranquilidades y queribles advertencias. Son algunos de los ingredientes que nos regaló Elisa ayer con Mariano Grondona. Elisa Carrió, buenas noches. Buenas noches. Se ha venido espléndida, ¿eh? Estoy espléndida, sí. Sí. Mi mujer me dice a veces que ella sospecha que yo en algún momento tenía un enamoramiento de usted. No. No, es un enamoramiento permitido por su esposa. Claro. Bueno, ¿usted no siente un clima más concordante en la oposición? Pero me parece que las dos experiencias hay que pasar. La experiencia de la etapa final del fascismo, que es lo que viene, el estado de miedo, decía Joaquín Morales Solá. El miedo de hoy es ya muy no lo bueno. pudimos evitar, es la etapa final de Rumania, etcétera. Yo estoy haciendo como un doctorado para ver todas las situaciones en el mundo donde estas cosas sucedieron de distinta manera, en Roma, etcétera. Los procesos son iguales. ¿Cómo haces vos para ir a la acción correcta, para no equivocarte, para no caer en el campo enemigo, para no entrar en el juego del fascismo? Para no entrar en el juego del fascismo. Dejen de utilizar el término fascista o nazi para cualquier cosa que consideran autoritario o represivo. El fascismo y el nazismo mataban, encerraban en campos de concentración, invadían países, asesinaban, exterminaban a minorías. Hay diferencias, ¿no? Vos tenés que irte a ese lugar de absoluta serenidad y tranquilidad y diseñar la estrategia que te lleve en un momento a que la Argentina vaya a un contrato moral y republicano y no se retuerza en una guerra civil. La presidenta de la República está presa ella misma, y en ese sentido apresa a una nación en el deseo incontrolado de poder, también de sustituir a Kirchner, porque está eliminando todo lo que tenga que ver con Kirchner. Si ustedes se dan cuenta, está matando simbólicamente a su esposo. La verdad es que a mí me persiguieron más que a nadie en la Argentina. Hoy se sienten perseguidos todos, pero nadie levantó, salvo algunos periodistas, Joaquín o Mariano, y algunos periodistas como ustedes, la voz. Yo tuve 25 querellas criminales. Fui tratada de loca. Ahora soy la más sana, estoy en una lucidez absoluta. Veamos cómo Carrió, que siempre detestó la figura de Moyano, ahora que el camionero es opositor, no le cae tan mal. Creo que la sociedad quiere, una gran parte del periodismo de la sociedad quiere la experiencia de un conjunto de líderes unidos, aunque en esos liderazgos lo lidere Moyano, y creo que tenemos que vivir esa experiencia. El día que yo lo vea preso a Moyano, voy a creer en la justicia. ¿Usted piensa que tiene que estar preso Moyano? Absolutamente. Aunque en esos liderazgos lo lidere Moyano, y creo que tenemos que vivir esa experiencia. Y otro peligro, me parece que hay otro peligro que en el medio de todo esto no se vio.
Si Moyano controla la provincia de Buenos Aires, no hay paz en la Argentina. Aunque en esos liderazgos lo lidere Moyano, tenemos que vivir esa experiencia. Si este hombre se apodera del país, este país no tiene salida. Entonces el riesgo es Moyano. A mí lo de Moyano no me impresionó porque a mí no me ofende. En realidad un delincuente no puede ofender a nadie. Aunque en esos liderazgos lo lidere Moyano. Pero imagínense 4 años más con Kirchner, con Moyano, con Dóvena. En un momento Grondona trata de olvidarse de su odio hacia el gobierno y lanza una pregunta que parecía que provenía de alguien neutral. Algo que obviamente no existe, ¿no? La pregunta es esta: ¿la presidenta es una fanática o es una mala persona? ¿Es una fanática o es una mala persona? La presidenta está enferma. Muy enferma. Psicológicamente. Porque los deseos enferman. ¿Cómo? Los deseos irrefrenables enferman. Por eso es su rostro así. Está pagando el precio de una ambición desmedida. Y en ese momento hay que tenerle una enorme compasión. Para finalizar, Elisa brindó un mensaje de esperanza para toda la sociedad. Sí, para los que la votaron y para el 99% restante que no votó por la coalición cívica. En los momentos de crisis yo estoy serena. Siempre me pasó igual. Porque hay que poner serenidad a la locura. Bueno, estimado Atilio, a ver, primero, digamos, no sé si tomarlo totalmente en serio o no, pero a mí hay una cosa que sí me parece interesante para tomar en serio en este informe, digamos, ¿no? Un poco despegando a Carrió de este comentario, que es, las diferencias en política se entienden, lo que no se entiende es a veces los recursos para establecer esas diferencias, digamos. O sea, si una política importante, como Elisa Carrió, dice fascismo, temor, miedo, etcétera, etcétera, da la sensación de que es muy difícil establecer en realidad cuáles son las diferencias que existen, ¿no? Yo creo que, mira, la verdad es una inflación retórica que se ha venido produciendo últimamente, hablando de fascismo por cualquier cosa. La verdad es muy difícil hacer un análisis serio. Cuando a mí me dicen de que estamos cerca del derrumbe de Roma, de Rumania, todo lo demás, qué sé yo, lo único que se me ocurre es hacer un chiste. ¿Te das cuenta? Porque qué suerte que estamos también acá ahora, porque te digo que los rumanos en la época que se estaba produciendo el derrumbe no estaban dialogando así como nosotros acá. O sea, me parece que realmente en el afán por posicionarse enfrente al gobierno, ¿verdad? Que es un afán legítimo. Uno puede decir, yo quiero diferenciarme del gobierno, pero tenés que tener algunos recursos como para poder realmente fundamentar tu posición. Hacer esta serie de acusaciones realmente me parece un disparate, y esto es lo que creo que explica la muy baja credibilidad que gran parte de la oposición tiene, porque acudiendo a esta clase de cliché no va a convencer a nadie. Vos no podés salir a la calle y decirle a la gente esto es fascismo. Porque la gente te mira como si fueras un bicho raro. Esto es lo que me parece que está pasando, en lugar de dar una discusión seria, que deberían tratar. Por ejemplo, discutir algunos aspectos del proyecto económico. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no discuten, digamos? Yo creo que, bueno, tal vez porque no tienen muchos argumentos a su mano. ¿No será que es eficaz el argumento del miedo, etcétera, etcétera? ¿Y por qué sacó el 1% de los votos? Digo, si hubiera sido tan eficaz, lo hubiera ido mucho mejor. Yo creo que en realidad es un facilismo de tirar consignas al aire, ¿no es cierto? Y a la larga eso se vuelve contra vos. Me parece que es muy lamentable, digamos, esto habla además de una decadencia muy generalizada en la dirigencia política del país, porque acá estamos viendo gente que aspira a ser alternativa de recambio. Entonces uno dice, bueno, la verdad que ante eso uno empieza a pensar, digamos, con mucho miedo qué es lo que puede venir, ¿no? A ver, Ricardo. Sí, y comparto totalmente lo que dice Atilio. A mí me parece que se hablan a ellos mismos. Cada vez eso está dirigido a un público entusiasta, digamos, a un antikirchnerismo recalcitrante. Y si yo tomo esa escena que acabamos de ver entre Grondona y Carrió, yo creo que eso no le puede sumar ni medio voto a nadie. Es una cuestión que verla solamente provoca antipatía estética. Ver a dos personas que vienen además de la experiencia, un poco lo que decía Atilio del estilo de la oposición. Si la oposición hace esto mismo, un poco menos patético, porque cada día es un poco más patético, lo hizo durante 2 años, entre el 2008 y 3 años y el 2011, y Cristina Kirchner saca el 54% y el segundo saca 17%, ¿no será la hora de reflexionar si esa es la manera de discutir con el gobierno? ¿No será la hora de sacar conclusiones? Yo creo que son
rehenes de los grandes grupos mediáticos que no tienen, han perdido la más mínima independencia política, no se les ocurre una idea hace como 5 años, y las ideas son las tapas de Clarín, de La Nación, y las notas de Van der Koy y Morales Solá. Así les va. Y si se les ocurre una idea, la callan. Ese es el otro tema. Porque creo, claro, si se les llega a ocurrir una idea, la callan. Porque en el fondo, digo, no, uno podría decir, bueno, digo, Carrió fue profesora de Derecho Constitucional y yo tal cual le he hablado con algunos ex estudiantes de ella, no era una persona capaz de decir estos exabruptos. Entonces, ¿por qué lo está diciendo ahora? Realmente. Además, el nivel del debate, es decir, si está enferma, si tiene ambición de poder, digo, es una dicotomía tan absurda que realmente genera mucha preocupación sobre el futuro, ¿te das cuenta? Porque si este es el reemplazo que la Argentina está pensando, algunos sectores de la Argentina, minoritarios, bueno, realmente me parece que ahí estamos en un callejón sin salida, ¿no? Perdón, pero me parece que le estamos gastando demasiado tiempo valioso para analizar a dos personajes que ya fueron. Nos vamos al corte. ¿Ya fueron o no existen más? Tengo la pregunta de Mariano Grondona. ¿Ya fueron o no existen más? Nos vamos a un corte en un rato, volvemos con más 678, dale. Valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Yo sé cómo sacarle sabor. Si tus ojos dicen todo, leo, 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 leo. Su color, su color, su color, su color, 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 color. Sabor, 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 sabor.